Vamos a un pasaje muy familiar, el Salmo 92, el verso número 12. En esta casa se ha estado hablando mucho sobre este texto, porque ese texto tiene muchas cosas que enseñarnos. Y espero que hoy nuevamente, cuando Dios nos permite ir a esa palabra, podamos extraer cosas que nuestra vida necesita, porque anhelamos crecer espiritualmente. Entonces el texto dice, el justo, si usted recibió al Señor como su Salvador personal, si usted le pidió perdón al Señor por sus pecados y lo hizo de corazón, no hizo el arrepentimiento del borracho, sino el arrepentimiento genuino, debe estar seguro que sus pecados han sido perdonados, que usted nació de nuevo, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y como tal, usted ha sido declarado justo. Entonces, la Biblia está diciendo, el justo florecerá, y dice acá, como la palmera. Habla de florecer, pero también habla de crecimiento, dice, crecerá como cedro en el Líbano. Aquí habla de la palma, habla del cedro. ¿Cuántos conocen una palma? ¿Y cuántos conocen el cedro? Es una madera muy interesante. Entonces, la palma crece, o pudiéramos decir que el creyente es comparado a la palmera y al cedro. Usted y yo somos comparados a la palmera y al cedro. La palma crece en una llanura arenosa. ¿Dónde crece la palma? En una llanura arenosa. Y el cedro en una montaña escarpada. Ahí donde crece el cedro, en una montaña escarpada. Una tiene la raíz, esto refiriéndose a lo que es la palmera, tiene una raíz primaria que se alimenta desde abajo, o sea, la palma se alimenta desde abajo. Y lo que es el cedro se alimenta desde arriba. ¿Cómo se alimenta la palma? Desde abajo, tiene una raíz primaria, se va a lo profundo y su crecimiento depende de abajo. Pero el cedro, ella crece precisamente desde arriba, de encima. Una es hermosa, o sea, la palma es muy hermosa. La otra es fuerte. ¿Qué es la palma? Hermosa. ¿Qué es el cedro? Fuerte. Y todo eso somos nosotros. Somos palma, somos cedro, somos hermosos y somos fuertes. El cristianismo, o sea, el cristiano, tú y yo, tiene una fuente secreta de la vida. Usted y yo tenemos una fuente secreta. Ya hablamos de abajo, que es secreta. Y entonces, como tal, recibe bendición desde abajo y desde encima. Y es moralmente hermoso y fuerte. Eso para que tengamos una idea de lo que es una palmera y lo que es el cedro.
Y la Biblia nos recuerda que que eso es un símbolo de lo que nosotros somos como creyentes, como hijos de Dios. La palma es símbolo del cristiano. Al considerar el lugar del crecimiento, el desarrollo, su fruto, su utilidad, hallamos lecciones muy interesantes para nuestra vida. Cuando nosotros analizamos lo que es la palmera, miramos el desarrollo de la palmera, miramos el fruto de la palmera, miramos su utilidad. Eso nos da una enseñanza a nuestra vida espiritual, porque eso me está hablando a mí. Me está diciendo, oye, la palmera es esto y esto y esto, y tú eres considerado como una palmera, y eso también tiene que ver contigo. Son cosas muy interesantes para nuestra vida. Entonces, hablemos de 5 cositas. Número 1, vamos a hablar primero sobre el crecimiento. Sobre el crecimiento. Muchos árboles crecen por la adición de capas externas. Muchos árboles crecen por la adición de capas externas. No sé si alguien acá ha tenido la experiencia, yo la tuve porque yo me crié en el campo, donde había muchos árboles, y yo hice eso. Cuando quise que un árbol no siguiera viviendo, entendí que no necesariamente tenía que cortarlo, sino sencillamente quitarle la capa externa. ¿Me estoy explicando? Quitarle la capa externa y eso era suficiente. Con el tiempo ese árbol, como ya no tenía la capa externa, dejaba de existir. Así crecen los árboles por adición de capas externas. La palmera es diferente. La palmera crece desde adentro. Oye, el crecimiento de la palma es desde adentro. Su corazón es blando. ¿Han visto alguna vez el corazón de una palma? Mire, la parte externa es muy fuerte, muy dura, pero lo que es el corazón es blando, muy tierno. Ese es el corazón de lo que es de la palmera. Ese corazón blando, tierno, nunca se pudre, nunca se pudre. Y entonces pudiéramos decir que así es el cristiano. Su desarrollo, querido, el desarrollo de tu vida espiritual, el desarrollo de mi vida espiritual, depende de nuestro corazón lleno del Espíritu y de la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, tu crecimiento espiritual depende de tu corazón. Dígaselo. Tu crecimiento espiritual depende de tu corazón lleno del Espíritu y de la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que saber de dónde depende el crecimiento de nosotros. Depende de nuestro interior del corazón. Ese corazón tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ese corazón tiene que estar lleno de palabra de Dios. Amén. De palabra de Dios. Otra cosa en cuanto a la palmera es que crece en el desierto. Escucha eso, la palma crece en el desierto, lugar de sequedad, porque en un desierto hay mucha sequedad. Hay desolación, florece y da fruto de otros árboles mueren. La palma tiene el privilegio de crecer en el desierto, en esa soledad, en esa sequedad, donde los otros árboles mueren y dejan de dar fruto. Ahí, en ese lugar, la palma crece y da fruto. El cristiano en circunstancias difíciles y en un mundo desierto, porque espiritualmente hablando, tú y yo vivimos en un mundo
desierto. Pero en este mundo desierto crecemos y damos frutos para Dios. Levante su mano conmigo y diga: aunque estoy en un mundo desierto, yo crezco y doy fruto para Dios. El desierto no ejerce influencia sobre la palmera. El cristiano no se deja influenciar por el mundo. Usted tiene que saber eso. Está en un desierto, así como la palma no se deja influenciar por el desierto. Tú y yo tampoco nos dejamos influenciar por el mundo. Y hay dos ejemplos en la Biblia, solamente para que los recordemos. Es el ejemplo de José, ¿recuerdan? José, ¿dónde vivió José? En Egipto, una nación totalmente pagana. Ahí vivió José. ¿Ve? Y también recordamos a otro varón llamado Daniel. ¿Dónde vivió Daniel? En Babilonia, otra nación también pagana. ¿Sí? Entonces, estos ejemplos son muy interesantes. Ellos no se dejaron influenciar por su entorno. Vivieron en una situación muy difícil, tanto José como Daniel, pero no se dejaron influenciar por esas situaciones. Te animo en esta mañana a que no te dejes influenciar por el mundo. Hay muchas cosas que nos quieren influenciar, pero usted sabe quién es y usted está dispuesto a crecer espiritualmente y tiene que cuidarse. José es un ejemplo de cómo Dios respalda a los que están dispuestos a no dejarse influenciar. José tuvo muchas oportunidades para dejarse influenciar, pero él se paró firme. Igual Daniel, si ustedes leen el capítulo 1, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Se paró firme. Recuerde que Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La palma no se nutre de la arena del desierto. La palma no se nutre de la arena del desierto. Vive porque sus raíces hallan aguas profundas. Vive porque sus raíces hallan aguas profundas. El cristiano no participa del mundo. Nosotros hallamos agua viva. Yo no necesito de las cosas de este mundo, porque como hijo de Dios que soy, he encontrado una fuente de agua viva, en la cual puedo depender de eso. En Juan 7:38, un texto muy conocido, Jesús dice: el que cree en mí, ¿cuántos creen en el Señor? Oiga lo que dice el texto, como dice la Escritura. Ojalá que cuando tengas el tiempo analices eso. Como dice, hay que creer, pero como dice la Escritura. ¿De acuerdo? El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces el Señor dice, como tú crees en mí, tú crees en mí, como dice mi palabra. Entonces Él dice en este precioso texto, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay un río dentro de nosotros que está fluyendo, el río de Dios. Está fluyendo las 24 horas en nuestras vidas. Y el Salmo número 1, versículo 3, Salmo 1, verso número 3, dice, será como árbol plantado, ¿dónde? Junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
aunque estamos en un verano espiritual muy fuerte, nuestra hoja no cae, permanece verde. ¿Por qué? Porque estamos profundizados en Cristo, que es la fuente inagotable. Lo segundo que aprendemos, aparte del crecimiento, es la hermosura de la palmera. En el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso número 10, la parte B de ese texto, haciendo como una comparación de lo que es la iglesia, los hijos de Dios, dice hermosa como la luna. Oiga lo que la Biblia dice, hermosa como la luna. La luna es muy hermosa. Y ojalá que cuando tú la veas y la contemples diga, así es mi vida, tan hermosa como la luna, como dice este pasaje. La palma es símbolo de hermosura. El cristiano debe ser hermoso. Y somos hermosos, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Todo el que tiene el Espíritu Santo es hermoso. Amén. La palma es notable por su tallo recto. Estamos hablando de la hermosura de la palma. ¿Ha visto usted una palma torcida? Le dejo como tarea esta semana, camine por la avenida de las Palmas, porque ahí hay muchas palmas. Vaya lento mirando a cada una de ellas, a ver si descubre una de ellas torcida. No, son rectas. Por eso son, ¿qué? Hermosas, porque son rectas. La palma es notable por su tallo recto. Y escucha esto, aunque se le amarre un peso, ella seguirá creciendo rectamente. ¿Me escuchaste? Aunque usted le amarre un peso a la palma, no se dejará torcer. Ella sigue recta. Sigue recta. Así debe ser el cristiano. Ningún peso, ningún trabajo, ninguna dificultad, ninguna tentación debe impedir su crecimiento recto. Hay muchas cosas que nos quieren torcer a nosotros y hay evangélicos torcidos. ¿Sí o no? Ustedes saben de qué estoy hablando. Hay muchos evangélicos, pero bien torcidos. ¿Y por qué están torcidos? Por esos pesos que ellos han permitido en sus vidas, las dificultades, las tentaciones, tantas cosas que vienen a la vida con el propósito de torcernos. Pero espero que usted salga hoy de aquí con una mente clara. No me voy a dejar torcer por nada, porque la Biblia dice que yo soy hermoso y lo torcido no es hermoso. ¿Estamos de acuerdo? Lo torcido no es hermoso. Lo hermoso es lo recto. Y nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a vivir esa vida recta, hermosa, para la gloria del Señor. Eso tiene que ver con la hermosura. Ya hablamos del crecimiento, hablamos de la hermosura, pero en tercer lugar, déjeme compartirles también ahora sobre el fruto. Sobre el fruto. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 son pasajes muy conocidos, como también Juan 15, versículo número 5. Entonces, la palma también es notable por su abundante fruto. La palma es notable por su abundante fruto. Crece muchos metros. Ustedes ven esas palmas que están aquí en la avenida y tienen una altura tremenda. ¿Sí?
una altura muy extraordinaria. Y ustedes pueden notar que en ese crecimiento la palma se hierve hacia el sol y lleva el fruto cerca de la copa. ¿Dónde tiene la palma el fruto? En la copa, arriba. Y ella va creciendo como diciendo, yo quiero acercarme al sol, ¿sí? Quiero acercarme al sol. Y allá arriba, en la copa, la palma lleva el fruto. El cristiano, tú y yo, tenemos que acercarnos a Cristo para llevar fruto. Si tú no te acercas a Cristo, no llevarás fruto. Es indispensable nuestro acercamiento al Señor para poder llevar fruto. Así como si la palma pudiera hablar, nos diría, míreme a mí, cómo yo me lanzo hacia arriba, deseando acercarme al sol. Y miren los frutos que yo estoy dando en abundancia. Tomemos como ejemplo eso. El verso de Gálatas 5, versos 22 y 23, dice más el fruto del Espíritu. Mire la cantidad de fruto. Dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. No son los dones, sino los frutos. Hay personas que tienen dones, pero no tienen frutos. Si a mí me pregunta cuál de las dos cosas usted quisiera tener serían mejor para usted, yo me decido por los frutos. Por los frutos. Y Jesús dijo que por los frutos nosotros seremos conocidos. Y aquí hay 9 frutos de una persona que ama al Señor, que también manifiesta esa abundancia de fruto en su vida. Y Jesús en Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Ojo con eso. La vid no es la iglesia. Usted puede estar conectado con la iglesia, pero eso no le garantiza llevar fruto. Si usted quiere llevar fruto, tiene que estar conectado con el dueño de la iglesia, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Está tomando la idea? Estamos llamados a dar frutos. Y Jesucristo está diciéndonos en esta mañana, recordándonos que Él es la vid, que nosotros somos los pámpanos, que somos las ramas, pero que tenemos que estar conectados con Él, con el tronco, para poder llevar ese fruto. Lo número 4, hemos hablado de 3 cosas, ¿cierto? Número 1, crecimiento. Número 2, hermosura. Número 3, el fruto. Número 4, su utilidad. Su utilidad. En Hechos capítulo 20, versículo 20, la parte A, el apóstol Pablo hace una declaración y dice, y como nada que fuese útil. Él usa la palabra útil ahí. Y este varón fue muy útil en su vida, en ese caminar con Dios. Entonces, si analizamos lo que es la palmera, encontramos que la palma en su totalidad,
a su fruto, su tronco, las hojas, la raíz, toda ella es útil. Toda la palma es útil. Se ha considerado que se aprovecha para 360 usos diferentes. Eso yo no lo puedo explicar, pero lo que han estudiado lo que es la palma, su utilidad, su totalidad, han descubierto que es útil para 360 usos diferentes. 360 usos diferentes. Una palma. Por eso que es importante tenerla en cuenta. Porque, ¿cuántos de ustedes quieren ser útil? ¿De verdad quieren ser útil? Pues ahí tenemos la palmera. Yo soy útil, dice la palmera. Toda mi vida es útil para el servicio de la humanidad. Esto nos sugiere a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, la actividad y servicio del creyente. Nosotros no estamos aquí por casualidad ni por accidente. Si fuera para sencillamente ser salvo, pues el Señor te hubiera llevado en el momento que te salvó. ¿Por qué continúas aquí? Porque el Señor te necesita y Él quiere que tú seas útil. ¿Cuánto tiempo te resta? No lo sé. Pero Dios en esta mañana te está diciendo, quiero que me seas útil. Te tengo ahí para que me seas útil. Es el deseo del corazón de Dios. Entonces, una vida llena de misericordia, una vida llena de buenas obras, una vida de un testimonio fiel. Todo eso nos permite a nosotros ser ¿qué? Útil. Tenemos que ser misericordiosos. Cuando tú eres misericordioso, tú estás siendo útil. Cuando tú haces una buena obra, tú estás siendo útil. Cuando tú cuidas tu testimonio fiel al Señor, tú estás siendo útil. Dios usa tu testimonio para bendecir a otros. Yo tuve la experiencia, estando en Barranquilla, yo no había nacido de nuevo, aunque desde muy pequeño en mi casa llegó el Evangelio, porque uno puede nacer en un taller de carro y no ser carro, ¿cierto? Y aunque desde muy pequeño empecé a oír la palabra, pero nunca me comprometí. Pero fui a Barranquilla y yendo hacia la iglesia cuadrangular en el barrio San José, la iglesia principal en esa época, al entrar al templo había un grupo de jóvenes. Yo me acerqué a ellos para oírles su conversación y empecé a escucharles a ellos hablar de todo lo que estaban haciendo como parte de la iglesia del Señor. ¿Sabes? Eso fue un desafío para mi vida, porque yo era lo que decía, no puedo, pero esos muchachos me desafiaron. Lo que oí de su boca fue útil para mi vida. Esta semana Dios quiere usar tu boca para que sea útil para alguien que necesita. Ese es el gran deseo del corazón de Dios para nuestras vidas. La palma se reproduce. Estamos hablando de la utilidad. La palma se reproduce. Usted siembra una palma y luego crecerán otra palma. Y esto nos lleva
a mirar que no solamente que habrán otras palmas, es que va a crecer hierba alrededor de esa palma. Entonces, como producto de eso, va a surgir lo que llamamos un oasis. Hay un oasis porque hay una palma, se reprodujo en otra palma, vino hierba y ahora hay ¿qué? Un oasis. Un oasis. Las raíces traen aguas. No había agua, pero hay una palma ahora. Y esa raíz de esa palma ahora trae agua. Ahora allí hay alimento. Ahora allí hay sombra. Ahora allí hay descanso. Porque hay una palma. Hay una palma. Este es un retrato muy interesante. Entonces, ¿el sediento encuentra aguas? ¿Sí o no? ¿El hambriento encuentra alimento? ¿El fatigado encuentra sombra y descanso? Porque hay una palma. Y eso es lo que Dios quiere que la gente en nuestro entorno encuentre en nosotros. Hay gente que está hambrienta, pero que ojalá que cuando se acerquen a nosotros encuentren alimento. Usted sabe de qué alimento estoy hablando. Ojalá que esa persona cansada cuando se acerca a nosotros encuentre ¿qué? Descanso. Encuentre esa sombra. ¿Cuántas veces usted en una caminata bajo los rayos del sol anhelando una sombra, cierto? Y luego aparece posiblemente una nube, ¿sí o no? Y usted dice, gracias a Dios, ahora encuentro la sombra. Cuando estamos sedientos de algo y encontramos esa agua, lo agradecemos profundamente. Ejemplos para nuestra vida. Y lo número 5 es su separación. Su separación. Lo que nos habla de eso está precisamente en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al número 18. Estamos hablando de separación. La palma es un tipo de la separación. Escuchen esto, la palma no acepta injertos. Tremendo eso. La palma no acepta injerto. No puede ser unida a otros árboles. No se une con otros árboles. No acepta ningún tipo de injerto. El cristiano debe distinguirse por su separación del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y como dice un dicho popular, juntos, pero no revueltos. Amén. ¿No aceptamos? Sí, usted puede estar en medio de gente que no ama a Dios, que no respeta a Dios, pero usted mantiene una separación. Y en este texto que tenemos ahí, encontramos que dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. ¿Ok? Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, porque nosotros somos el pueblo de Dios. La palma es símbolo de triunfo también. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 13, hablando de que es símbolo no solamente de la separación, sino también del triunfo. Juan 12, versículo 13 dice, tomaron ramas de palmera, ahí dice palmera, y salieron a recibir y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, la gente tomó palmas,
y la batían. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Una señal de qué? De triunfo, de victoria. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, Juan tiene una revelación. 7:9 dice, después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas. Y termina diciendo el texto, y con palmas en las manos. Esa visión que Juan tiene, ve esa gran multitud de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, y ve que en la mano de ellos hay palmas, porque están celebrando la victoria. La victoria. El cristiano, tú y yo, debemos llevar una vida victoriosa por medio de aquel que mora en nosotros. Recordemos que Jesús, o sea, la palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Yo he vivido convencido y sigo convencido, espero que usted también, que no fuimos llamados para ser vencidos, sino para vencer. Tenemos que acostarnos y levantarnos diciendo, yo fui llamado no para ser vencido, sino para vencer. Cada dificultad que afrontamos lo hacemos con esa mentalidad. Esta situación a mí no me va a derrotar. Yo no fui llamado para estar en las listas de los derrotados, sino en la lista de los victoriosos. Porque yo soy un hijo de Dios, yo creo en sus promesas, creo en su palabra, y su palabra es real. La palma entonces es símbolo de ¿qué? Número 1, crecimiento, hermosura, fruto, utilidad y separación. Todo eso es una palma. Espero que esta reflexión usted la haya recibido, salga de aquí pensando en eso, lo que es usted desde el punto de vista de Dios, viva como eso, ande por la calle pensando en eso, mañana cuando vaya a su lugar de trabajo vaya pensando en eso, que usted como una palma está creciendo, que usted como una palma es una persona hermosa, es una persona que lleva mucho fruto, es una persona útil, es una persona separada de aquello que no honra el nombre de Dios.